Señoras y señores, ¿qué tal? Cordial saludo. Una vez más damos gracias a Dios por permitirnos este momento de estar al aire con ustedes en Salud para Todo de Teleamiga Internacional. Este espacio que día a día tiene más adeptos, que día a día tiene más seguidores y que día a día trae para todos ustedes temas referentes a nuestra salud, el cuidado, el mantenimiento, la prevención, los servicios importantes que tenemos y que muchas veces no conocemos, que muchas veces ni siquiera sabemos que existen y que desaprovechamos infortunadamente por la falta de comunicación o por la falta del mismo conocimiento. Quiero invitarles a que estén muy pendientes, a que se sienten, se pongan cómodos, nos acompañen durante este tiempo, porque hoy vamos a hablar de algo bien importante que todos deberíamos conocer, que todos debemos compartir y que al mismo tiempo que todos debemos aprovechar porque es un servicio que tenemos para nosotros, que tenemos para nuestra sociedad y que muchas veces está pasando desapercibido. Vamos a estar hablando del otorgamiento de dispositivos de asistencia personal. ¿Qué quiero decir con todo esto? Estos otorgamientos pues hace referencia a las ayudas técnicas para favorecer la independencia, la participación en la comunidad y también complementar los procesos de inclusión y mejoramiento de la calidad de vida dentro de los contextos donde se desarrollan todos y cada una de las personas con discapacidad. Es algo muy importante, es algo vital, es algo necesario que está en nuestra sociedad, que está en nuestro mundo y que necesitamos saber dónde está, necesitamos saber cómo lo están haciendo, cómo se está manejando y cómo podemos llegar a tenerlo o llegar a compartirlo. Para ello hemos invitado a Yuriko Cabrera Méndez, quien es fisioterapeuta con más de 10 años de experiencia en este tema de otorgamiento de dispositivos y obviamente hace parte de la Subred Norte de la Secretaría Distrital de Salud, en donde vienen desarrollando un programa maravilloso con la entrega de todos estos dispositivos. Yuriko, bienvenida, ¿cómo te va? Buenos días, Edwin, gracias por tu invitación. Qué bueno estar acá. Como tú lo decías, hago parte de la Subred Norte, del área específica de gestión del riesgo y específicamente de los proyectos de inversión local que tú acabas de mencionar en salud, que lo que realizan es ejecución de los contratos y convenios de los fondos de desarrollo local, de las alcaldías, para que específicamente nos comprendan, donde se destinan unos recursos para las personas con discapacidad, como tú lo mencionabas. ¿De qué se trata esto? Estos recursos son para el otorgamiento de dispositivos de asistencia personal, lo que antes se conocía como ayudas técnicas o lo que se conocía como bancos de ayudas técnicas hace más de 10 años. Perfecto. Estos proyectos se unen con la Subred Norte, donde cada uno coloca como un aporte económico, mayormente los fondos de desarrollo local, la Subred Norte un porcentaje, unen sus esfuerzos con el tal de otorgar esos dispositivos a las personas con discapacidad, en este caso de las localidades que componen la Subred Norte, que son 6. Entonces, para recordar que son Usaquén, Suba, Engativá, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos, de estas 6 localidades, sin demeritar que este proyecto es a nivel distrital y pues para las personas que nos están viendo puede estar en cada una de las localidades del distrito capital. Muy bien, vamos a empezar entonces ya con la explicación del proyecto, con la explicación del plan y el trabajo que vienen desarrollando de cómo llegan los recursos, de cómo los comparten y de cómo los invierten. Empecemos a hablar de esas discapacidades, empecemos a hablar de esas personas que de pronto pueden estar opcionadas en buscar esta ayuda o en buscar este respaldo o este implemento, y también empecemos a decirles cómo pueden hacerlo, qué personas sin discapacidad están invitadas a ser parte de este plan. Está la discapacidad física, que son los usuarios que por alguna limitación o deficiencia a nivel de su estructura física pues no pueden desarrollar las mismas acciones que una persona entre comillas normal. Tenemos también cobertura para discapacidad de tipo visual. Perdóname, Yuriko, perdóname un momento. Cuando hablamos de esa discapacidad física, hablamos de qué implementos pueden estar al servicio. Para ir explicando en cada una de las discapacidades. Para esa discapacidad física podemos hablar de dispositivos como sillas de ruedas, que son ya usuarios que han perdido su movilidad y pues requieren estar o movilizarse o desplazarse en esa silla de ruedas.
Es importante resaltar que la discapacidad que aborda estos proyectos es una discapacidad permanente o de lenta recuperación. Si hablamos, digamos, de una fractura o algo transitorio, sabemos que realmente no es una discapacidad, es algo, No, hace parte de un es proceso de una recuperación. limitación, Exacto. pero de pronto en el imaginario de los usuarios que les surge una silla de ruedas, acuden a nosotros, pero pues no los podemos atender porque atendemos personas Bueno, con discapacidad muy permanente claro, o sea, eso es muy claro o de lenta para los recuperación. televidentes. No a todos o no todos tienen como esta posibilidad o esta oportunidad. Hay procesos de recuperación, algún accidente, alguna caída, Exacto. algún trauma, alguna lesión, y hay otros procesos en donde definitivamente esa discapacidad, pues ya infortunadamente la persona, por lo mismo, por algún accidente, por algún trauma, por alguna situación, ha quedado allí, digámoslo así abiertamente, discúlpenme, televidentes, ha quedado postrada en su cama, ha quedado postrada allí en su lecho y que necesita de pronto esta ayuda para recobrar un poco la calidad de vida y poder recobrar un poco también su diario vivir. A estas personas es las que está dirigido. A el estas asunto. personas es que Perfecto. va encaminado. Es mejor aclararlo porque este proyecto, me imagino que sí. hay muchas personas con alguna lesión que necesitan de esta ayuda, que Exacto. necesitan de estos implementos y pues no lo van a recibir de esta forma. No lo van a ¿Qué recibir. otros artículos hay? Para discapacidad física tenemos las camas hospitalarias, que es ya Importante. usuarios que ya definitivamente pasan más de 20 horas en cama, que tienen lesiones en piel, que tienen que estar, digamos, en un plano de inclinación de 45 grados, que una cama normal donde ellos duermen, Nunca. pues no les Estas van son a las dar camas que a como través esas- de sensores o a través de los movimientos Sí, que se estas- hacen suben o bajan, ¿verdad? Sí, estas camas tienen unos planos de inclinación de cabecero, piecero, y que pues también van a facilitar no solamente el posicionamiento del usuario, sino también pues algo muy importante que también nuestros proyectos abordan, y es pues esa calidad de vida del cuidador. Claro. Porque son unas camas que van a tener unos planos de elevación para que el cuidador pues no se lesione su columna. Les que ayuda a es los lo que movimientos. sucede. Le En muchos ayuda. casos una cama normal, la persona está allí y debe el cuidador hacer el esfuerzo, ni Exactamente. siquiera sabe cómo poderlo sujetar, abrazar para levantarlo, o ni siquiera poder manejar una sábana como de pronto sí lo hacen en los centros hospitalarios. En los centros hospitalarios. Y esta cama sí le va a ayudar con ese, por lo menos, esa inclinación o el poder subir de una mejor manera Sí, al esas paciente. camas entonces nos van a favorecer el proceso de posicionamiento del usuario, le van a ayudar a la tarea del cuidador, a los procesos de alimentación, porque muchos ya no se También. pueden sentar a comer, sino que deben estar ahí, al proceso de higiene, muchos son bañados ahí en la cama. Entonces es un dispositivo que va a favorecer muchísimo la vida del cuidador Muy bien. y del usuario. Ese dispositivo va acompañado de un colchón antiescaras, que es un colchón especial que hace que disminuyan las zonas de presión en la piel por el tiempo que permanece el usuario acostado. Entonces van combinados estos dos dispositivos. ¿Hay más dispositivos para esta parte física? Para la parte física también tenemos toda la línea sanitaria, que es para realizar los procesos de higiene, para bañar los usuarios, llevarlos en su silla pato, adecuar las instalaciones del baño para que ellos también puedan hacer este tipo de actividades de manera pues fácil, independiente y eficaz. Es increíble que hayan tantos dispositivos, que exista el servicio y que muchos de nosotros no estemos enterados de la posibilidad de recurrir a buscar estos dispositivos. Soy sincero, desconocía que estuviesen trabajando con este plan, que estuviesen desarrollando esta actividad y que al mismo tiempo le diesen la oportunidad a la gente. Pues porque generalmente uno en el momento de necesitar algo pues llama y busca ese el alquiler o busca ese Sí. el direccionamiento del médico o profesional que le diga a dónde poder encontrarlo, a dónde poder adquirirlo y pues bueno, utilizarlo. Pero hay muchas personas que en una situación difícil podrían aprovechar todos estos planes y qué bueno que en la Subred Norte lo estén manejando de esta manera. ¿Qué más podemos contar de los dispositivos? Podemos contar también que para la parte física hay unas adaptaciones en los baños o en el hogar, que son las barras de sujeción o los pasamanos que muchos vemos, digamos, en los centros comerciales que Sí. adaptan para que las personas se puedan sujetar, se puedan levantar.
esas adaptaciones también las hacemos nosotros. La única condición es que la vivienda donde resida el usuario sea propia, Sí. pues porque hay que hacer algunos ajustes y Las pues adecuaciones, claro. la idea es que él las pueda usar a lo largo del tiempo y no se tenga que ir del lugar y se pierda todo lo que se entregó. Entonces, pues es requisito que la vivienda sea propia o sea familiar y se le hace la adaptación de las barras para que se apoye, suba las escaleras o para que se apoye mientras se esté bañando para aquellos que todavía pues tienen la capacidad de bañarse de pie, pero de pronto tienen alguna alteración del equilibrio y que no se nos vayan a caer del baño, entonces también se hacen esas adaptaciones Muy bien. en el hogar. Bueno, estamos en el día de hoy hablando con Yuriko Cabrera Méndez, fisioterapeuta con más de 10 años de experiencia en este tema de otorgamiento de dispositivos, de asistencia personal a todas estas personas que están en alguna incapacidad y que obviamente lo necesitan. Vamos a ir a una primera pausa porque vamos a seguir hablando de estos dispositivos. Ya hicimos referencia a algunos de la parte física y creo que hay más incapacidades, ¿verdad, Claro Yuriko? que sí. Bueno, en el siguiente segmento estaremos haciendo referencia a todo esto. Ya regresamos con ustedes. Continuamos en Salud para Todo de Teleamiga Internacional, compartiendo mucha información, hablando de todos estos dispositivos y de la entrega que viene haciendo la Subred Norte con la Secretaría Distrital de Salud a tantas personas que lo necesitan, a tantas personas que por una u otra razón han quedado en discapacidad y que necesitan estas ayudas, estos respaldos y que obviamente por la situación y por el diario vivir pues no lo tienen. Estamos hablando de estos dispositivos para la parte física, sillas de rueda, también los implementos para el aseo, patos y demás, el acompañamiento con todo lo que es de barandas para las adecuaciones en casa y también las posibilidades que tienen de tener una mejor movilidad, las camas médicas que son importantes, pero hablábamos antes de continuar con el programa también sobre todos esos zapatos. Sí, Edwin. En el proyecto también se entregan zapatos, calzado ortopédico. El calzado ortopédico. Para sí. aquellos usuarios que tienen como una dismetría en miembros inferiores y que requieren como un realce en el zapato. Tú de pronto sabes o no sabes, pero esa dismetría estos, creo que son las personas que sí, de pronto son tienen de cojas, pronto con el una respeto que se me- marcha Exacto. alterada. Sí. Porque los miembros inferiores no son Hay uno de más la largo misma que el otro medida. o más corto que el otro, Ok. claro, perfecto. Y como te decía, son unos calzados que se deben mandar a hacer y son costosos. Si la persona va, si quiere o requiere mandarlos a elaborar, pues son costosos y pues obviamente las personas, muchos de ellos no tienen esa capacidad económica Claro. para comprarlos. Entonces, por parte de nosotros también nos podemos dar Es el que es algo requisito. importante porque no solo está esa discapacidad, sino también lo que va a generar a futuro, el no poder complementar o el no poder cuidar Claro. ese movimiento. A largo tiempo, lo que sucede con estos usuarios si no usan el calzado adecuado con el realce o la medida que les compensa esa dismetría, es que van a sufrir de escoliosis, de lesiones de la desgastes en columna, pues por la misma patología y por el mismo posicionamiento que ellos tienen, la misma marcha, entonces van a sufrir de dolor de espalda, o sea, con el tiempo van a tener varias repercusiones en el estado de salud, por eso es importante que usen ese calzado. Bueno, hay varias discapacidades, estamos haciendo solo referencia a esas físicas. ¿Algo más por complementar de la física o ya quiero pasar a otra que me ha llamado también la atención? Sí, de la física sería a grosso modo eso, las sillas de ruedas en Sí. todas sus gamas, todo el tema sanitario, todo el tema de adaptaciones aseo y al limpieza, hogar, muy bien, adaptaciones. todo el tema de calzado ortopédico, también hay otro Sí. tipo de calzado que entregamos que es para las personas que tienen pie diabético, que es muy Caramba, importante. es otro proceso. Y Que es problema. algo preventivo, porque tú sabes que ellos pierden la sensibilidad a nivel de miembros inferiores y entonces si compran tienden a inflamar, tienden a deformar. Sí, y al comprar un zapato convencional, por dentro trae unas costuras normales, Que lo van a pero resentir. ellos les generan presión, les generan lesiones, entonces Las tú llagas y sabes que ampollas, eso claro. puede llegar a progresar a una amputación. Entonces, este tipo de calzado también se otorga por parte de estos proyectos para esas personas
para el cuidado de sus pies y pues obviamente evitar unas lesiones que se pueden prevenir muy bien con la entrega de estos Y no solo las dispositivos. lesiones, sino el desarrollo de estas enfermedades que pueden Ok. ser lamentables en estas personas. Discapacidad visual. ¿Qué tenemos para estas personas con la discapacidad y qué podrían ellos encontrar allí en la subred norte de la Secretaría de Para la Salud? discapacidad visual los tenemos en dos grupos, que son ya los usuarios que tienen una pérdida visual total y los usuarios que tienen baja visión. Muy bien. Entonces ellos, normalmente nosotros les solicitamos que tengan un proceso de rehabilitación en una institución que se encarga como de enseñarles, de reeducarlos en sus actividades para que puedan utilizar los elementos que nosotros les vamos a dar. Cuando no tienen esa rehabilitación, nosotros le entregamos lo básico. En nuestro equipo hay terapeutas ocupacionales que les hacen ese entrenamiento para que ellos puedan usarlos, pero la idea de nosotros es que ellos tengan su rehabilitación y sean personas independientes, Claro. puedan desarrollar una actividad laboral, educativa en el hogar. Que manejen la discapacidad y Ok. que no queden incapacitados. Exactamente. Bueno, Yuriko, pero seamos puntuales y expliquemos. Me encantan estos temas porque es lo que la gente necesita saber y es lo que tenemos que transmitir aquí en Salud para Todo. Cuando hacemos de esa capacitación, ¿en qué consiste esto? Supongo que hay aspectos y hay temas para poder desarrollar dentro de ese programa. Cuando los remitimos a la rehabilitación, a las personas con discapacidad, entonces te decía que hay instituciones establecidas en Bogotá que hacen ese proceso, las EPS remiten a los usuarios a esas instituciones y lo que hacen es una serie de entrenamientos, por ejemplo, en el uso del bastón de movilidad, que es algo que caracteriza a las personas Fundamental. con discapacidad visual. No es entregarle el bastón y vaya, ellos deben tener una orientación para bajar rampas, andenes, para sentir el sensor que tiene el bastón. Supongo que ahí empieza hasta un entrenamiento de oído también. Sí, claro, y demás. un entrenamiento perceptivo, de tacto, de todos los otros sentidos que ellos desarrollan cuando pierden el sentido de la vista. Me preguntan aquí en las redes sociales que si todos estos procesos y que si todos estos servicios tienen algún valor o son gratis. Ya lo habíamos mencionado, es un servicio que está prestando la Subred Norte, pero contestemos por favor, Yuriko. Es un servicio gratis, entonces como te decía, son recursos de los fondos de desarrollo local, o sea, de las alcaldías, destinados a los habitantes. Que está para la sociedad. Que está para la sociedad, no tiene exclusión de, digamos, de régimen de salud, que a veces es un imaginario que si soy subsidiado contributivo no puedo. Perfecto. No tenemos exclusión, lo único que hacemos es una visita donde verificamos las Certificar condiciones todo, de claro. vulnerabilidad y que la persona realmente no tenga el recurso para adquirir esos dispositivos. Bueno, y en el caso de los dispositivos, y para este entrenamiento, como ya tienen que desplazarse a unas entidades o a unas organizaciones, ¿también es gratuito o tienen que cancelar algo de inscripción, mensualidad, semestre? ¿Cómo es? Para estas entidades que te digo que hacen la rehabilitación de personas ciegas, la EPS hace una gestión y los remite. Ese proceso es gratis. Gratis también. Y si no, estas entidades pues tienen como unos comités donde evalúan, analizan la capacidad económica de la persona y pues le hacen todo el proceso también gratuito. Perfecto, perfecto. Después de ese entrenamiento ya vienen los servicios que se le entregan a las otras personas. ¿Cuáles son esos servicios? Nosotros como subred, entonces, verificamos el entrenamiento, la capacidad que tiene, verificamos la dedicación del usuario. Si es estudiante, le vamos a dar unos elementos, si es ama de casa, le daremos otros elementos. Entonces, perfecto. a grosso modo, el bastón de orientación que es necesario, primero para que se identifique como persona con discapacidad visual, para que se desplace. Como lo básico, ¿verdad? Lo básico. Reloj parlante para que ellos a través de un botoncito puedan estar orientados en la hora, Sí. Guías de escritura para las personas de baja visión, guías de firma, atriles, lámparas para que las personas de baja visión tengan como un campo visual Perfecto. mejor, lupas, filtros porque algunos tienen fotofobia y no pueden, digamos que, realizar algunas actividades por ello.
Para las amas de casa, por ejemplo, hay elementos como dosificadores de aceite, Sí. porque pues ellas no saben qué cantidad utilizar al preparar, ¿Cuánto ejemplo, el puse? arroz. Claro. Entonces hay unos vienen dosificadores que ya saben que al girarlo es una cucharada de aceite, por ejemplo. Y ya pueden estar tranquilas Y ya que va a pueden quedar estar con lo que tranquilas. necesitan y con lo que usan normalmente. Sí. Para las personas que realizan otras actividades, entonces hay grabadoras periodísticas para los que estudian y no pueden pues obviamente tomar nota. Entonces para grabar las clases. Pero son muchos artículos, Son muchas varios, opciones. son muchísimos artículos y como te digo, están discriminados según la ocupación que tenga la persona con discapacidad. Y desde hace una vigencia anterior estamos entregando lo que son las tablets, que es algo también necesario y más ahorita en tiempos de COVID que todas las actividades son virtuales. Sí. Entonces se les está entregando un dispositivo de acceso móvil para que ellos descarguen sus programas adecuados para su discapacidad visual, puedan realizar sus trabajos, el estudio, todo lo que requieran a nivel tecnológico, ese dispositivo también lo estamos entregando. Muy importante conocer todo esto porque infortunadamente por patologías, por enfermedades, por cosas hereditarias, hay muchas personas que han caído en discapacidad y pues también los recursos no han podido ayudar ni respaldar a esta familia para poder controlar ni manejar ese proceso, porque es un proceso. No se trata de solo tener la discapacidad ni quedar en incapacidad porque no se pudo salir, sino también de buscar estas asesorías, estas ayudas, estos respaldos, estos trabajos sociales que en verdad está haciendo la Subred Norte de la Secretaría Distrital de Salud y que por supuesto ustedes amigos van a tener oportunidad de conocer, de recibir, de manejar, de utilizar, que es lo más importante cuando están en estos procesos. ¿Cómo pasa el tiempo cuando está uno hablando de cosas importantes? Una nueva pausa y ya regresamos con ustedes amigos aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional. Continuamos con todos ustedes amigos, Salud para Todo de Teleamiga Internacional, hablando hoy de cosas tan importantes, de cosas tan necesarias, de cosas tan vitales que sabemos que están o que muchas veces desconocemos que están, pero que necesitamos en algún momento todos en la familia, con un ser querido, con un allegado, con un conocido, con algún vecino. Se va a necesitar algún dispositivo de esta asistencia personal. Estamos con Yuriko Cabrera Méndez, quien es fisioterapeuta con más de 10 años de experiencia en la entrega de todos estos dispositivos y al mismo tiempo que hace parte de la Subred Norte, este equipo de trabajo que en estas 6 localidades viene haciendo una cantidad de cosas sorprendentes. Bueno, Yuriko, yo sé que a todos nos cambió la vida con la pandemia. Y también tenía el conocimiento de las visitas, de los cronogramas y de la asistencia que ustedes realizaban para todos los pacientes y personas con discapacidad. ¿Cómo hicieron en pandemia? ¿A qué llevó la pandemia a muchas personas? Porque eso también desencadenó un montón de cosas para este trabajo y para ustedes. Edwin, normalmente nosotros antes de pandemia la generalidad es que hacemos unas visitas a los domicilios de los usuarios. Como te decía, allí identificamos la necesidad que tiene el dispositivo, miramos el contexto en el que se desenvuelve, dónde duerme, cómo es el baño, o sea, todo lo que se necesita para poder prescribir el dispositivo que el usuario requiere. Cuando llega la pandemia, ante el temor de la gente de que entre una persona desconocida a la casa, que le lleve el virus, que pues fue un proceso un poco complejo. Intentamos hacer mucha de la labor a nivel virtual, pero nos llevamos pues con la sorpresa que nuestras personas con discapacidad son altamente vulnerables, no cuentan con la tecnología necesaria pues para hacer, digamos, llamadas virtuales, para hacer reuniones a nivel de chat, de WhatsApp, de Zoom, de todas las plataformas que se manejan. Intentamos hacerlo, llenar nuestros formatos y verificar algunas de las condiciones de vulnerabilidad por teléfono, pero pues definitivamente observamos que se necesita presencialidad, verificar, conocer al usuario, conocer sus condiciones y pues las herramientas pues como que no nos favorecieron el proceso. Qué difícil. Entonces entramos pues con todo nuestro protocolo de bioseguridad, nuestros elementos necesarios para ir a la casa, encuestas antes de ir a casa para saber identificar las personas que tienen COVID activo
o ya pasaron por el proceso o tienen síntomas, y como que hicimos una clasificación a qué domicilios sí podíamos ir y a quienes debíamos esperar. Pero esto tuvo que ser muy tortuoso el proceso. Sí, fue un Por proceso, prevención, claro por que sí. cuidado, no solo de todo el equipo profesional, sino también de los pacientes, en este caso las personas más importantes. Claro, porque son personas con una condición de salud pues vulnerable, entonces claro. sí fue muy importante como tener ese contacto, preguntarles sus síntomas, estar seguros de que iban a estar bien, y también nosotros como profesionales, Claro, ¿no? claro. Que pues constantemente nos están haciendo pruebas, nos están evaluando nuestro estado de salud, porque también podemos llevar un riesgo alto a una familia vulnerable. En pandemia, ¿incrementaron estos casos? ¿Bajaron? ¿Se mantuvieron? ¿Qué pasó con esta población? En pandemia hay algo que pues todavía hasta ahora estamos conociendo, todo el tema del COVID. Hay muchas cosas que no conocemos, pero me imagino que en un futuro van a haber algunas estadísticas de las consecuencias del COVID. Durante las visitas se ha evidenciado que el COVID ha dejado secuelas que han dejado a las personas con discapacidad. Entonces ya está el abuelo que tenía su comorbilidad, Sí. pero que ya tú llegas a casa, lo encuentras en cama, deteriorado, y que pues ya es una persona que se considera con discapacidad. Entonces Claro. sí ha tenido bastante repercusión en el estado de salud y sí ha dejado secuelas de discapacidad. Difícil situación, difícil conocer todo esto, pero al mismo tiempo importante saber que siguen trabajando y que siguen brindando ese respaldo, asesoría, ayuda a tantas personas que lo necesitan. ¿En qué otra discapacidad pueden ustedes respaldar las personas o qué otro servicio tienen aparte de esta física y visual de las cuales ya hablamos? Tenemos, en este momento estamos trabajando con discapacidad cognitiva, que la teníamos como un poquito relegada porque no sabíamos cómo llegar a esta población. Entonces realizamos unos... Perdóname, Yuriko, cuando dices discapacidad cognitiva, expliquémosle a los televidentes exactamente en qué consiste esa discapacidad o cómo manifiesta el paciente esa discapacidad. Esa discapacidad es una alteración a nivel de los procesos mentales, de la coordinación, de la capacidad de pensar, de asociar, de concentrarse, de comunicarse. Perfecto. Entonces, ese es el tipo de discapacidad cognitiva. Lo abordamos con la entrega de unos kits cognitivos, que son unos elementos o unos dispositivos que a través de actividades que realizan las terapeutas ocupacionales y las fonoaudiólogas de la subred, favorecen esos procesos de concentración, de comunicación, de lenguaje, de coordinación, para que nuestra población pueda tener su proceso de inclusión. Estos kits cognitivos hacemos como énfasis de pronto para que la población se haga el imaginario de niños escolarizados con un proceso, digamos, de retraso o déficit en sus procesos cognitivos, que están escolarizados, están en sitios de inclusión, que tienen un abordaje interdisciplinario. Entonces, al entregar estos elementos, favorecemos el trabajo que se viene desarrollando con ellos. En tiempos de COVID ha sido genial la entrega de estos kits. ¿Por qué? Porque tú sabes que toda la población que estaba en instituciones pasó a estar en casa. Sí, correcto. Y en casa el papá no sabía qué trabajar con ese niño o con ese adulto con Muchos nos discapacidad. bloqueamos. Entonces, cuando es un niño normal, a veces también quedamos como papás bloqueados. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago Claro. la tarea? Entonces, con discapacidad cognitiva es un niño que está todo el tiempo o hiperactivo, quiere hacer algo. Entonces la entrega de esos kits han favorecido a que los papás se involucren en la tarea y pues también puedan avanzar en esos procesos a nivel cognitivo. Qué bueno e importante todo ese trabajo y qué bueno e importante conocer que está el servicio y conocer que están todas estas alternativas en nuestra sociedad. Seguimos avanzando y seguimos contándole a todos los televidentes sobre estos temas tan vitales, importantes, Yuriko. Discapacidad física, discapacidad visual, cognitiva. ¿Se nos queda algo por mencionar? Yo creo que a grosso modo son esas tres, y a veces se involucra una que es la múltiple, que es cuando
se unen dos tipos de discapacidad. Entonces digamos que tiene algo físico y algo visual o algo cognitivo y visual, entonces es lo que llamamos múltiple, pero el abordaje pues es similar. Es igual. Hacía referencia a que ustedes antes de pandemia tenían unos recorridos, tenían unos datos, tenían una cercanía con los pacientes, podían irlos a visitar tranquilamente y de ahí pues hacían el trabajo, ¿no? Estaban pendientes y supervisaban con respecto y con relación a los complementos de base de datos, cómo era la situación real. En este momento que estamos intentando todos como finalmente salir adelante, ¿cómo vienen trabajando? ¿Cómo la gente puede encontrarlos? ¿Cómo la gente puede recibir esta ayuda y este respaldo de la Subred Norte? Las personas pueden acercarse a las alcaldías locales en las oficinas de planeación y ahí se pueden inscribir. Hay que tener en cuenta lo que hablábamos al inicio, que la discapacidad sea permanente o que sea de lenta recuperación, que residan en la ciudad de Bogotá, que residan en alguna de las localidades que ya mencionamos al inicio del programa, que requieran uno de los dispositivos de los cuales ya estuvimos hablando y que pues también se comprometan a hacer un buen uso del dispositivo que se les va a entregar. Pueden también contactarnos en un punto específico de la Subred Norte, que es la US Lorencita Villegas de Santos, que queda en la localidad de Barrios Unidos. Allí también tenemos puntos de inscripción de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. ¿Cómo nosotros captamos la población que beneficiamos? A través del plan de intervenciones colectivas que conocemos como salud pública, que está el profesional de diferentes áreas en territorio, identifica a la persona con discapacidad, la necesidad y los canalizan a los proyectos de inversión local. También podemos tener un listado de usuarios de vigencias, porque estos proyectos van por vigencias, y tenemos pendiente, le hace falta un cojín, antiescaras, un colchón, tenemos ahí un listado también de usuarios, o pues las inscripciones que se hacen directamente a la alcaldía. Esa es nuestra base fundamental para organizar un listado de inscritos, que es la población que nosotros organizamos para realizar las respectivas visitas al domicilio. ¿Cuánto puede demorar un proceso o cuánto puede demorar ese análisis o estudio a esos datos o a ese inicio de vinculación de la persona o paciente? Los proyectos, los contratos o convenios de las alcaldías más o menos tienen tiempos de ejecución de 6 a 8 meses, dependiendo de la cantidad de población. Digamos que desde que tenemos el contacto inicial con el usuario hasta la entrega del dispositivo, más o menos son 3 o 4 meses. ¿Por qué? Algo que no te había mencionado, por ejemplo, el tema de las sillas de ruedas se realizan sobre las medidas corporales del usuario. O sea, no vamos a entregar una misma silla de ruedas. No es estándar como muchas cosas o muchas prendas que usamos. Exacto, entonces es sobre medida, requiere un proceso de fabricación, de prescripción de acuerdo a las necesidades. Tenemos que estar seguros que al entregarle esa silla de ruedas, él va a quedar perfecto y va a cumplir el objetivo funcional. Entonces, por eso es un proceso que se demora más o menos entre 3 y 4 meses mientras se manda a elaborar y se hacen todas las adaptaciones. Muy bien. Datos e información detallada de todos estos servicios que se tiene en el otorgamiento de dispositivos de asistencia personal a través de la Subred Norte de la Secretaría Distrital de Salud y que por supuesto ustedes pueden encontrar en toda la ciudad. En toda, absolutamente toda la ciudad, en sus diferentes subredes, pero hoy hablando puntualmente de lo que es la Subred Norte y el trabajo que vienen desarrollando en sus 6 localidades de cubrimiento. Una nueva pausa y ya regresamos con ustedes. Entramos a la recta final del Salud para Todo el día de hoy, hablando de todas estas alternativas, hablando de todas estas oportunidades, hablando de todos estos temas importantes para no solo nuestra sociedad, sino para todas estas personas que están en discapacidad y que necesitan ser ayudados, necesitan ser acompañados, que necesitan como esa nueva oportunidad para poder seguir viviendo y para poder tener calidad de vida, que es lo más importante. Es muy triste ver tantas personas, Yuriko, que infortunadamente llegaron a esta discapacidad y que pues quedaron ahí
porque los recursos, porque el entorno, porque el desconocimiento, porque no sabemos. Estaba sincerándome con ustedes que no conocía tan al detalle tantos servicios que habían y se queda uno como sin alternativas, ¿no? Sí, Edwin, realmente las estadísticas de personas con discapacidad en Bogotá tienden a aumentar Sí. cada día más. Entonces sí es importante que ellos conozcan que existen estos programas, estos proyectos para ellos, que no tienen ningún costo, que pueden acceder fácilmente. Muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué requisitos pedirán para poder Iba a ingresar? preguntar también para empezar a decirle a la gente, bueno, preparemos documentos, preparemos requisitos, preparemos información, ¿qué necesitamos? Es muy sencillo. Cuando se hace la visita, como te decía, en el domicilio del usuario es Pero, cuando... perdón, Yuriko, ¿esa visita yo la puedo solicitar? ¿Esa visita yo la puedo reportar? Me había dicho que acercándonos a las alcaldías locales, pero de pronto hay alguna línea, algún teléfono en donde yo pueda decir, bueno, infortunadamente nos pasó esto en casa, hubo un accidente, hubo una situación, mi mamá, mi papá, mi hermano, cualquier miembro de la familia que con discapacidad necesito ayuda, ¿lo puedo hacer o cómo es el proceso? Sí, también se puede por teléfono en una de las líneas que tenemos para este proceso. Muy bien. Por correo electrónico, si ellos tienen los medios, también pueden Perfecto. hacer la solicitud, como te dije, en las alcaldías locales o en la oficina que la Subred Norte tiene destinada para tal fin. Perfecto. Cuando ellos se inscriben, tenemos una lista de inscripción que es nuestra base inicial para empezar a abordar a nuestra población. Luego de ellos, el profesional encargado hace un contacto con el usuario y pone una cita para ser visitado en el domicilio. Sí. Al poner esta cita, como te expliqué antes, evaluamos condiciones de salud, encuesta COVID. Cuando definitivamente vemos que sí es un usuario viable de visitar en ese momento, le pedimos unos documentos que son muy sencillos. Entonces, la fotocopia de cédula del usuario, Sí. del cuidador en los casos que aplique, les pedimos un recibo público reciente del lugar donde residen, donde conste que vive en la localidad que hace parte de las que aborda la Subred Norte. Se pide un certificado de residencia que se expide muy fácil a través de internet en la página de Secretaría de Gobierno, se envía 24 horas a los correos de los usuarios, pues también que hace constar que el usuario realmente vive en la localidad. Perfecto. Solicitamos una historia clínica menor a un año donde podamos ver los diagnósticos médicos. Verificar todo. Verificar que sí tiene discapacidad, el diagnóstico médico. También estamos solicitando el certificado de discapacidad, que es algo que ellos han venido avanzando en el proceso, Claro. a través de la resolución 113 de 2020, donde la EPS o la Secretaría de Salud es la encargada de indicarle pues el tipo de discapacidad, el porcentaje, entonces también estamos en ese trámite. Con esa información. Con esa información. Cuando son elementos que requieren algo específico, por ejemplo en el caso que te decía de los zapatos, que requieren un realce, pedimos la prescripción del ortopedista, quien es finalmente quien nos dice necesita 2 centímetros, necesita una cuña El que interna. determina exactamente. Sí, lo que pedimos necesita. eso. O Perfecto. en el caso de la persona con discapacidad visual, solicitamos el certificado de que ya se ha rehabilitado en una institución de rehabilitación de personas ciegas. Perfecto. Entonces, a grosso modo, esos son los requisitos que solicitamos para poder hacer la visita. En resumen, para los televidentes que llegan a la sintonía, discapacidades físicas, ¿qué implementos podrían recibir? Sillas de ruedas, colchones antiescaras, camas hospitalarias, cojines antiescaras, todo el tema de adaptaciones con barras de sujeción para escaleras y baño. Puestas también por la Surred allí Sí. en las casas. Importante que sea vivienda propia o que no vaya a ser vivienda arrendada, que en determinado momento tengan que cambiar de domicilio y que pues todas las adecuaciones queden allí. Sí, señor. También elevadores para el sanitario, Muy bien. calzado ortopédico, calzado para pie diabético, para pie artrítico, para discapacidad física. Discapacidad física. La discapacidad visual. Entonces tenemos el kit de invidente y el kit de baja visión con elementos similares o diferentes según El requerimiento ya de la persona. del usuario. Pero hacemos referencia al bastón.
al bastón, Ok. al indicador de líquidos, a la grabadora periodística, a la guía de firmas, de escrituras, Perfecto. ¿A esa discapacidad cognitiva? a la discapacidad cognitiva con los kits cognitivos, eso sí ya también son individuales dependiendo de las capacidades y habilidades de los usuarios. Pero son objetos con los cuales ellos pueden desarrollar motricidad y Pueden demás. desarrollar la motricidad, la memoria, la concentración, procesos de comunicación. Perfecto. ¿Tenemos cifras o de pronto tenemos porcentajes de cuál es la discapacidad que se presenta más en la ciudad, o de pronto hay algún estudio o conocimiento que nos indique si son más discapacidades físicas, visuales o mentales, tal vez? Tenemos un alto porcentaje de discapacidad física en nuestras bien. localidades, primordialmente a nivel, digamos, femenino, porque sabemos que las mujeres desarrollan como unos roles Caramba. en la sociedad un poco más avanzados, entonces tienden a deteriorar pues su estado físico rápidamente y a llevarlos a enfermedades crónicas que finalmente Claro. desencadenan un estado de discapacidad. ¿Cuál sería la invitación que de pronto Yuriko haría a todos los televidentes, de pronto no solo por prevención, sino también para vinculación a estos programas? Pues por prevención, que pues no dejemos avanzar, digamos, nuestros procesos o patologías físicas, porque con el tiempo pues pueden llegar a deteriorar nuestro estado físico y llevarnos a una limitación o condición de discapacidad, Claro. pues que nadie quiere llegar allá. Y lo otro es invitarlos a que verifiquen la necesidad que tienen de alguno de estos dispositivos, que si realmente no cuentan con el recurso o la EPS no los ha apoyado con los procesos, se acerquen a las alcaldías locales, a las oficinas de planeación, o se acerquen a la US Lorencita Villegas de Santos para que puedan realizar el proceso de inscripción, y un profesional se comunicará con ellos para verificar las condiciones y la necesidad que tienen de los dispositivos. Una pregunta un poco dura, Rico. ¿Sí colabora la gente? ¿Sí ayuda a la gente? Algunos no conocemos, algunos no sabemos de todos estos dispositivos y demás, pero las personas que de pronto van por los objetos, por los implementos, ¿ayuda o no ayuda a la gente? Sí, claro que sí. La gente en el campo de discapacidad es muy solidaria. Qué bueno eso. Muchos que conocen del programa y saben que una persona quedó en condición de discapacidad hace pocos meses y no tienen ni idea de que estos programas existen, ellos los remiten, ellos llaman, mira, el vecino necesita una silla de ruedas, necesita... bueno. Entonces sí hay mucha solidaridad en el campo, y el usuario como tal, cuando se le entrega su dispositivo, pues siente agradecimiento porque estamos favoreciendo la inclusión y un proceso de participación social, de independencia. Entonces ellos también son corresponsables en el cuidado, Sí. en el mantenimiento del dispositivo que se les entrega. Bueno, esa solidaridad es la que debemos despertar, es la que debemos mantener, la que debemos socializar con tanta gente y al mismo tiempo subir, porque necesitamos ser solidarios. Yuriko, recordemos las 6 localidades de la Subred Norte para que la gente tenga conocimiento de esto, y también extendamos la invitación a toda la ciudad, porque son más redes de trabajo que vienen desarrollando todo esto en Bogotá. Claro que sí, la Subred Norte tiene 6 localidades que son Usaquén, Suba, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo y Chapinero. Y ahí en las redes sociales que están viendo en pantalla, ustedes van a tener contacto directo, ustedes van a tener posibilidad de preguntar, indagar, conocer, recibir, y no solo inscribir a estas personas con discapacidad, sino también buscar los diferentes planes que hay, porque hay mucho trabajo adicional, ¿no? Claro que sí, sí, ahí pueden encontrar la información respectiva. Es totalmente gratis, Es esto totalmente aclarémoslo, gratis. digámoslo, es totalmente gratis. El que no quiera aprovechar esto sí ya es porque definitivamente o no escuchó bien el mensaje o no está interesado en mejorar su calidad de vida. Sí, es totalmente gratis, y para las personas que nos están viendo y que están ubicadas en otras subredes o localidades, también pueden acercarse a sus alcaldías locales y preguntar por el proyecto de ayudas técnicas, y ahí les van a dar la información pertinente. Proyecto de ayudas técnicas para personas en discapacidad que está manejando la Secretaría Distrital de Salud, que lo desarrollan en todo Bogotá y que hoy conocimos al detalle cómo se viene desarrollando en 6 localidades importantes de la Subred Norte.
Yuriko, en verdad, muchas gracias por la información, gracias por compartirnos tantos datos, tantos servicios que tienen y pues adelante con esa labor que es bien importante para la sociedad. Gracias, Edwin, por permitir a la Subred Norte hacer conocer estos proyectos a la comunidad en general. Existen permanentemente para todos ustedes, amigos en discapacidad, los otorgamientos de dispositivos de asistencia personal, las ayudas técnicas para favorecer la independencia, la participación en comodidad y también complementar los procesos de inclusión y mejoramiento, como también la calidad de vida dentro de todos esos contextos donde se desarrollan ustedes, las personas con discapacidad. Agradecemos a Yuriko Cabrera Méndez, quien es obviamente fisioterapeuta, con más de 10 años en el manejo, más de 10 años de experiencia en este tema del otorgamiento de esos dispositivos de asistencia personal y que hace parte del equipo de trabajo de la Subred Norte, perteneciente a la Secretaría Distrital de Salud. Gracias a todos ellos por el trabajo, gracias a todos ustedes por la sintonía y también gracias por permitirnos llegar con este mensaje para poder despejar dudas e interrogantes y que son de vital importancia para nuestras vidas. Soy Edwin Ayala Ríos, como siempre, nuevamente gracias y mil bendiciones.